Bienvenidos a todos, yo soy el profesor Santana y continuando con el tema de clima, hoy nos toca ver lo que vienen siendo las corrientes marinas. Las corrientes marinas no van a ser más que un patrón de vientos dominantes que tienen un papel fundamental en la determinación de los patrones más importantes del flujo del agua. Obviamente esto se da por la superficie de los océanos que se encuentran en la Tierra. Estos patrones van a funcionar de una manera sistemática, dándole movimiento al agua que al conjunto de estos vientos predominantes y al movimiento que generan en el agua se le va a llamar corriente marina, ¿sí? Su denominación como corriente es básicamente como existieran ríos subterráneos o ríos bajo la superficie del mar. Sí, porque los subterráneos serían por debajo del suelo del mar, pero no. Estas corrientes marinas se encuentran dentro del mismo mar. Sí, vamos, recordemos la película de Nemo, la corriente marina por donde se movían las tortugas. Sí, es como si fuera un bucle o una autopista por dentro del mar. Y obviamente estas se van a regir tanto por los vientos predominantes de la superficie como por la temperatura y la cantidad de sal que exista. ¿Sí? Por ejemplo, la temperatura influye tanto porque el agua que es caliente es más ligera que el agua que está fría. Por lo tanto, el agua caliente siempre se va a estar moviendo hacia la superficie, mientras que el agua fría se va a estar moviendo hacia el fondo del mar. Esto genera un patrón cíclico. Y además tiene que ver también las concentraciones de sales. En el agua caliente hay menos cantidad de sal que en el agua fría. Entonces, esto genera que existan ciclos y las denominadas corrientes en el océano. Cada océano va a estar dominado por dos importantes movimientos circulares, ¿sí? Que van a ser los circuitos oceánicos. Ahora, cada circuito en uno de estos mares va a tener un movimiento a favor de las agujas del reloj si nos encontramos en el hemisferio norte. Pero el mismo circuito que se encuentre en el hemisferio sur va a tener un movimiento contrario a las manecillas del reloj. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque ya habíamos mencionado lo que venía siendo el efecto Coriolis y decíamos que los vientos se mueven en direcciones opuestas. Y precisamente el que estos vientos se muevan en direcciones opuestas es lo que hace que, por ejemplo, los huracanes en el hemisferio norte siempre giren hacia el sentido de las manecillas del reloj y los huracanes que se forman en el hemisferio sur siempre giren en sentido contrario. Entonces, las corrientes marinas van a ser circuitos, canales, ríos, autopistas, como lo queramos denominar, por los cuales se van a mover corrientes o cantidades de agua considerables que van a variar tanto en temperatura como en concentración de sal. Y esta variación de temperatura y concentración de sal es lo que hace que se sigan manteniendo en constante movimiento. Vamos, el agua se calienta en el Ecuador y comienza a subir hacia el hemisferio norte, evidentemente por los vientos predominantes. Conforme va subiendo hacia el hemisferio norte, esta agua se va enfriando. ¿Y qué es lo que pasa? El agua, conforme se va enfriando, se va hundiendo. Y a la vez que se va hundiendo, va generando un ciclo. ¿Sí? Una vez que el agua se comienza a hundir y se enfría, regresa debido a los vientos predominantes hacia el Ecuador, donde se va a volver a calentar. Y una vez que el agua se comienza a calentar, va a comenzar a subir de nuevo. ¿Sí? Y de esta manera se van a estar generando estos patrones. Estos patrones son muy importantes porque básicamente el calor que libera el agua, ¿sí? El calor que libera el agua y los vapores del agua regulan el clima a nivel mundial. Ya habíamos mencionado que, por ejemplo, el norte de Europa y el norte de Canadá básicamente se encuentran a la misma altura y podemos encontrar que básicamente toda Europa es habitable. Lo que no podemos decir en Canadá, porque a pesar de que podamos tener asentamientos humanos en las partes del norte, el clima es demasiado extremo. ¿Sí? Esto pasa porque Europa recibe la corriente del Golfo, ¿sí? Que es una corriente marina, un circuito marino, el cual su agua se calienta en el Golfo de México y termina liberando todo ese calor en el norte de Europa, lo cual regula esta temperatura. Entonces ahí recae la importancia.
Si alguna de las corrientes marinas se detiene, generaría que en cascada todas las demás también se detuvieran y por ende el clima a nivel mundial cambiaría. ¿Sí? Nos atreveríamos a decir que se podría generar una nueva era de hielo. Entonces, a continuación vamos a ver una serie de videos que nos va a ir explicando más o menos el cómo, el para qué y el por qué y los posibles efectos que tienen las corrientes marinas a nivel global. El poder del mar sobre toda la vida, su mayor poder, es una vasta red de corrientes que interconectan todos los océanos del planeta. Hace unos años, la escala de esta red quedó ilustrada de forma gráfica por accidente. En 1992, una tormenta sorprendió a un carguero en mitad del Océano Pacífico. 2 contenedores llenos de muñecos de plástico para la bañera cayeron por la borda. 29.000 patitos de plástico flotaban a la deriva por el océano. En cuanto cayeron al agua, los patos se sumaron a una serie de fuertes corrientes oceánicas que se los llevaron en distintas direcciones. En tan solo 6 meses, recorrieron más de 3.500 kilómetros. Aparecieron en lugares tan remotos como Hawái y Alaska. Incluso cruzaron el helado Ártico hasta el Atlántico para aparecer en las costas de Escocia. La odisea épica de los patitos evidencia la complejidad del sistema de corrientes que interconecta los océanos. Estas corrientes son cruciales para la vida. Llevan nutrientes y oxígeno por los océanos de todo el mundo. Pero también transportan calor, y eso tiene un efecto drástico en el clima de todo el planeta. Los océanos son depósitos gigantescos de calor que han absorbido del Sol. Las cámaras termosensibles revelan las temperaturas del océano y muestran cómo se distribuye ese calor. Las zonas más cálidas, como es de esperar, están en el Ecuador. Pero no todo el calor se queda en el Ecuador. La red de corrientes oceánicas lo distribuye por todo el planeta. Es como un sistema de calefacción central enorme. Esas corrientes son terriblemente poderosas. Transforman el clima de grandes áreas del planeta. Una de las más famosas es la corriente del Golfo. Transporta más de 80 millones de metros cúbicos de cálidas aguas caribeñas hasta Europa Occidental por segundo. Sus efectos quedan claramente ilustrados en las islas Scilly, en el suroeste de la costa británica. Aquí las temperaturas invernales raramente bajan de 0 grados, lo que crea un clima casi mediterráneo. Eso es porque el aire que circula por encima de la corriente del Golfo absorbe calor del mar, y las Scilly son el primer sitio que encuentra ese aire para recalar. Podemos hacernos una idea del poder de la corriente del Golfo viajando por el mundo a la latitud de las islas Scilly. Las cámaras termosensibles muestran las aguas de las costas del sur de Gran Bretaña de un naranja pálido. Pero al otro lado del Atlántico, a la misma latitud, los verdes y los azules muestran las heladas aguas canadienses. Sin el calor de la corriente del Golfo, las islas Scilly tendrían inviernos nevados y veranos más fríos. El calor almacenado en el océano es un factor muy importante que condiciona el clima. Así que si las corrientes oceánicas cambian, puede tener un efecto decisivo en el clima de todo el mundo. El clima de la Tierra es como un gran motor que redistribuye el calor desde el Ecuador a los polos. Lo hace por medio de las corrientes oceánicas y las del viento. Los científicos nos dicen que el clima de la Tierra es un sistema no lineal. Se trata de una forma técnica de decir que no todos los cambios son graduales. Algunos de ellos se producen de pronto, en grandes saltos.
A nivel mundial, el promedio anual de temperaturas del mundo es de 14 grados centígrados. Si tenemos un incremento de 3 grados centígrados en el nivel más bajo de la proyección, miren cómo se transforma a nivel global. Solo un incremento de 1 grado en el Ecuador implica un aumento de 7 grados centígrados en el polo. Por tanto, estos patrones de corrientes de viento y oceánicas que se han formado desde la última época glacial y se han mantenido relativamente estables pierden el control y cambian. Una de las corrientes que más les preocupa, a la que han dedicado mucho tiempo estudiando el problema, se encuentra en el Atlántico Norte, donde la corriente del Golfo se encuentra con los vientos fríos procedentes del Ártico sobre Groenlandia, que evaporan el calor de la corriente del Golfo, y el aire con vapor de agua llega a Europa Occidental por los vientos predominantes y la rotación de la Tierra. Es interesante comprobar que el sistema de corrientes del océano está relacionado en este bucle. Lo llaman el cinturón transportador oceánico. Las flechas de color rojo son las corrientes cálidas de superficie. La corriente del Golfo es la más conocida. Las azules representan las corrientes frías, que van en dirección opuesta. No las vemos porque se mueven por el fondo del océano. En el Atlántico Norte, una vez es absorbido dicho calor, lo que queda es agua más fría y también más salada, pero la sal no va a ninguna parte. Eso la hace más densa y pesada. Y esa agua fría, densa y pesada se hunde al ritmo de 18.927.000 millones de litros por segundo. Eso arrastra dicha corriente hacia el sur. Al final de la última época glacial, cuando el último glaciar retrocedía en Norteamérica, el hielo se derritió y en Norteamérica se formó una gigantesca masa de agua dulce. Los grandes lagos son los restos de ese enorme lago. Se formó un gran dique de hielo en la costa este, y un día se rompió. Y toda esa agua dulce salió precipitadamente abriendo el lago San Lorenzo, diluyendo el agua salada, densa y fría, convirtiéndola en más dulce y ligera, por lo que dejó de hundirse, y esa bomba se cerró. Cesó la transferencia de calor, y Europa entró en otra época glacial durante 900 o 1000 años. Los cambios de condiciones entre las que tenemos aquí hoy y las de una época glacial se produjeron en tan poco tiempo como unos escasos 10 años. Ese es un salto repentino. Bueno, todo eso no volverá a ocurrir porque los glaciares de Norteamérica ya no existen. ¿Hay algún trozo grande de hielo por ahí cerca? Oh, sí. Ok, entonces, como lo hemos visto, el clima depende fielmente de las corrientes marinas y de la cantidad de calor que éstas llevan a diferentes partes del mundo. Además, también la humedad liberada por los océanos van a ayudar a que se generen lluvias en los continentes. Por lo tanto, también los continentes que son muy anchos, como por ejemplo Estados Unidos, va a tener una variación de clima muy extensa, y en su parte central es donde podemos encontrar las praderas y las zonas desérticas, porque es donde va a tardar más tiempo en llegar la humedad. Aparte, los accidentes geológicos también van a dificultar que la humedad pueda llegar a cierto punto de los continentes, como es el caso de la zona en la que vivimos. Ya decíamos que los accidentes geográficos de la Sierra Madre Oriental y Occidental impiden que la humedad que viene del Golfo y la humedad que viene del Océano Pacífico pueda llegar directamente a la región lagunera donde vivimos, y lo único que estamos recibiendo es aire caliente y sin humedad. Por lo tanto, aquí también se va a generar un efecto como anticiclón, es decir, que tenemos días muy soleados y muy poca nubosidad. Entonces, de esta manera, las corrientes marinas condicionan la forma en la que se da el clima en nuestro planeta. Y también, como lo vimos, es sumamente importante el calentamiento global en este sentido. Sí, porque conforme se van deshielando los casquetes polares, ya sea en el norte o en el sur, se están liberando cantidades de agua dulce considerables. Llegar a la conclusión de que pudiéramos tener un cataclismo de esta magnitud en el cual se detuviera la corriente y indujéramos al norte de Europa a una era de hielo, pues todavía es un poco apresurado, pero puede ser una verdad que nos esté atormentando. Por eso es muy importante mitigar el efecto invernadero que nuestra sociedad genera en el planeta, lo cual ha sido una de las pocas ventajas que ha generado la pandemia actualmente. Hemos reducido muchísimo nuestras emisiones de dióxido de carbono durante este periodo que hemos estado aislados, y por lo tanto le estamos dando un respiro a nuestro planeta.
Entonces, por mi parte, eso sería todo. Me despido.